Buen día, Vicente. Buen ¿Qué día, tal? Bien. me atrasé. Me- No importa, te perdonamos. Un Padre Nuestro y una Ave María. No, 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 sí, sí. Es- Ay, esta vida, es linda la vida, no nos da tiempo para aburrirnos, mira. Buen ¿Cómo están? día, buen día. Hola, Buen ¿qué tal? día, buen día. ¿Cómo Buenas. están? Muy bien, Bien. bien. Qué bueno. Bueno, está Magdalena, está este, Las Magdalenas. Las, la, la- no, claro, pero es verdad. Vicente, buen día. Buen día. Puede ser que en algún momento Sí. salga corriendo porque Ah, me están por traer la tarjeta de débito que le había pedido. uh, Así que si me tocan el timbre, me levanto y voy a buscarla, ¿sí? sí. Muy bien. Bueno, ahí está. Este, no, que la que debe estar, ahí está Vilma, poetas, no sé quién será. Debe ser Chichita. hola, Bueno, Hola, Inés. hola, ¿Todavía estás? todavía. Me voy el martes. Ah, sí. Bueno, vieron que les dije, miren, vamos entonces, hola, Leo. Eh, Yo creo que tienen presente Hola, hola. quisiera que en estos 20 minutos que tenemos, digo, hasta que lleguemos a las 11, nos dediquemos rápidamente a la novena para poder ir a la décima, Hola, ¿no? Vicente. Buen día, Hola, hola Marta. No te buen vemos, día. Marta, ¿eh? No, no se ve, no se ve. Ah, y Vilma está muteada, pero suponemos que está. Y Graciela debe estar por algún lado, porque Graciela cuando se está muteada ahí, Graciela está. sí, Graciela está. puede estar. Estoy escuchando. Ah, Sí, sí, pero Ya no voy a se te ve. aparecer, ya voy a ok. aparecer. Este, yo creo que ustedes se acuerdan que lo último que hicimos la otra vez fue leer rápidamente la novena Sí. elegía, ¿no es cierto? Eh, entonces, yo lo que les propongo es proyectar la mala traducción de Angelos, o sea, la mala traducción mía del señor Angelos, y ustedes tengan presente el texto del poema. Y entonces, a partir un poco de lo que él va diciendo, leo algunos párrafos de Angelos, nos vamos refiriendo a la elegía 9, ¿no es cierto? Este, Vamos a hacer así entonces. Mm, mm. Vamos a agrandar la letra. Bueno, vieron que Angelos dice aquí que es como es una herejía corta, pero que retoma algunos aspectos, ¿no? Sobre todo este tema de retoma la herejía séptima, ¿no? Sobre la misión del hombre. En cambio, la octava, que es siempre nos estamos despidiéndonos, ¿se acuerdan? Es decir, era la trayectoria No. del héroe en su vida. Bueno, eh, nos prepara para la décima, ¿no es cierto? Eh, es interesante, ahí yo señalo en el segundo párrafo, dice, eh, el conjunto dibujado describe una línea sinuosa que se eleva en espiral.
¿no? Está bueno porque lo fuerte de la clase de hoy es un poco sentir, o incluso ustedes tengan presente algún verso de otras herejías que han cosechado y las tienen así para siempre. Este, pero es un poco es la subida espiritual, ¿no? Yo lo comparo de una manera laica y no cristiana, pero lo comparo con el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, ¿no? Que es la subida al misterio de Dios o la subida al misterio de lo abierto y la vuelta a la tierra, ¿no? Entonces, pero acá dice en este segundo párrafo, la novena elegía podría situarse por encima, como continuando la séptima. Así, después de haber franqueado las puertas de la muerte, el hombre pasa al reino de las lamentaciones, es decir, hacia lo abierto. Eh, Pero, estamos en eso ya hablando casi casi de la octava hacia la décima, pero hablando de la novela elegía, habla de este primer conflicto interior, ¿no? Que en realidad es como es el conflicto que tiene, imagínense que el protagonista de las elegías, a Rilke le gusta tomar al joven, ¿no? Y al joven muerto, ¿no? Imagínense entonces una persona como en la plenitud de su edad o en la plenitud de su sentir. Y entonces se pregunta, ¿el poeta tiene que ponerse por encima de los demás? Es decir, me hizo pensar en esta sociedad así de los ganadores y los perdedores, ¿no? Que siempre, entonces para ser alguien tenés que ponerte por encima y tenés que ser poderoso. A mí me No, hizo pensar, ¿no? En es no, decir, claro, pero ¿qué significa desarrollar al máximo las propias, lo dejo como pregunta, no para que la reflexionemos y después, ahora cuando terminemos de leer un poquito, reflexionamos un poco. Pero, ¿y qué significa para el hombre, ¿no es cierto?, aspirar a un destino, ¿no? Diría Angelos, según mi entender, si por otra parte uno, por un lado, es un poco el sino, ¿no?, que tenemos adentro nuestro, ¿no? Por un lado aspiramos a un destino, a una realización, a algo que nos despliegue. Y por otra parte lo desechamos cuando conocemos los estrechos límites y la incapacidad de alcanzar este destino. Y encima, Rilke lo compara con el ángel, ¿no? Imaginemos un ángel que tuviera la nostalgia de la tierra y que dudara por abandonar el espacio, su espacio abierto. Este, es interesante ¿no? Es decir, nosotros comprenderíamos bien este conflicto que el poeta quiere suprimir. Es como un doble conflicto. Por un lado, esa especie de ambición o de destino o de meta en la vida que a veces nos pone en la encrucijada por encima de los demás, y por otro, ya más referido a sí mismo, el descubrimiento de la imposibilidad de cumplir ese mismo destino, ¿no? Por lo atado que estamos a lo efímero y porque nos cuesta mucho trascender. Entonces, eso si lo relacionamos con la búsqueda de Dios, poniéndole más una búsqueda más amplia y del común de los mortales, eh, sucede una cosa que es que el hombre tiene un hambre de Dios que no lo puede llenar. Tiene un deseo más grande de su capacidad de completud. Es decir, eso nos muestra hasta qué punto tenemos sembrado adentro nuestro un deseo enorme y una incapacidad de completarlo por nuestras propias eh, fuerzas, ¿no? Eh, entonces se pregunta acá si nos referimos a qué versos estamos hablando. Está hablando justamente de la primera estrofa, ¿no?
¿Por qué si es posible pasar así el plazo de la existencia como laurel, un poco más oscuro que todo? Otro verde, con pequeñas ondas en el borde de todas las hojas, como Me sonrisa acuerdo. de un como sonrisa de un viento. ¿Por qué entonces tener que ser humano, evitando destino, anhelar destino, ¿no? Es decir, todo esto que está comentando Angelos es en esta última partecita, ¿no? ¿Por qué tener que ser humano, evitando destino, anhelando destino, ¿no? Es decir, entonces, sigo. Y en todo caso, cuando que quieran decir algo, anótenselo en algún lado, así cuando termino de leer esto, lo dicen. Este, ahí él eh, compara con lo del ángel, y a mí me hizo acordar cuando veíamos el mundo de los dioses que envidiaban a los hombres, porque los hombres eran los únicos que podían morir y los dioses lo envidiaban. Así que en esa condición, es decir, esto que a veces nosotros, la caducidad, lo efímero, lo que pasa, nos parece una desventaja, sin embargo, para el mundo de los dioses griegos no les parecía tanta desventaja, porque ellos estaban así en especie no podían morir. En cambio, eh, ¿por qué, se pregunta el poeta acá, Rilke, ¿por qué valorar esta vida inferior? ¿O desde dónde tomarla? Y entonces en el párrafo siguiente dice, alguien lo quiere, ay, perdón, él es atraído sobre todo, ¿alguien quiere leer ese párrafo? ¿A dónde? Él es atraído sobre todo por el esplendor de aquí abajo. No, no lo tengo. Ah, Eh, ¿Querés bueno, que lea leo. yo? Dale, dale, Fernando. Él es atraído sobre todo por el esplendor de aquí abajo, por la infinita grandeza de este ser infinitamente fugitivo que es el hombre. El poeta que lo había celebrado en la séptima elegía se alegra ahora de volver sobre el tema, pero ahora va a exponer largamente otra razón. La misión del ser humano, una vez que en el curso de su evolución, en su modo de conducir la existencia terrestre, descubrió cómo estar al servicio de las cosas, y ellas, mucho más efímeras, tienen necesidad del hombre. De esta manera, él volverá al seno de la tierra para alcanzar una nueva transformación en un ser más evolucionado. Rilke ha hablado en nuestra existencia de un mandato que él debe llevar a cabo hasta el fin. Si no, nosotros nos arriesgaríamos a quedar afuera. Ok, gracias, Fernando. Sí. Ven esta... en la búsqueda, ¿no es cierto?, de elevarse, en la búsqueda de hacer invisibles las cosas en el corazón, en la búsqueda de incorporar la muerte como algo cotidiano, no es porque anhele la muerte, y ya lo veremos después en las notas de la elegía 10, es porque eh, nosotros nos sentimos profundamente atraídos por el esplendor de aquí, por la infinita grandeza de este ser infinitamente fugitivo que es el hombre, ¿no es cierto? Y entonces, eh, ¿cómo estar al servicio de las cosas desde el punto de vista de, acuérdense, la primera elegida, la segunda, las primaveras necesitan que las pronuncies, ¿no? Es decir, la interioridad, la espiritualidad de las primaveras necesitan del hombre para que las hagan trascender. Y el hombre y nosotros necesitamos de esta naturaleza, de esta tierra, para, como decíamos el encuentro pasado, para llegar a nuestra propia hondura. No podemos. Todo acto espiritual, dice en las cartas a un joven poeta, nace de algo material, es decir, nace de algo sensual. Todo acto de amor nace, es decir, para nosotros humanamente, por eso
los ángeles nos envidian, porque somos carnales, somos espirituales y somos carnales, y no podemos desprendernos de lo carnal. Pero Dice, necesitamos desprendernos de lo carnal y desapegarnos de tal manera para poder volver con una mayor libertad. Dice en la estrofa siguiente, ¿no? Vicente, Sí, quiero sí, decir una cosa, que posiblemente en esta transformación él se va dando cuenta que servir al hombre es servir a Dios, y entonces lo vuelve espiritual a este servicio. mm. Creo que eso te pasa a vos, Marta, y me pasa a mí. A Rilke me parece que no, porque él no personaliza a Dios. Ah, En cambio, a nosotros que tenemos un diálogo con un constante, con un tú, que creemos que es Dios, eso es exactamente así, pero me parece que es más desde nosotros, desde la propia visión ok, espiritual que cada uno tiene, ¿entendés? Porque él sí. tiene ciertamente una alteridad, pero él nunca la nombra tan específicamente. Ahora, déjeme seguir un poquito más y después conversamos. Dice en el... ¿alguien tiene en su mano el poema? La parte del coso. No, no, pero podría. Sí, Bueno, La, lo le- tengo la- a mano, si querés. lo tenés a mano. Bueno, lee ahí, Magda, cuando dice, si no, porque estar No, aquí es pero mucho. tengo que buscarlo. No, 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 a la otra Magda que dijo. Ah, Sino porque estar aquí es, Sí, mucho, sí, sí. sí, sino dale. porque estar aquí es mucho y porque parece que nos necesita todo lo de aquí, esto que es efímero, que nos concierne extrañamente a nosotros, los más efímeros. Una vez cada cosa, solo una vez y ya no más, y nosotros también una vez, nunca más. Pero este haber sido una vez, aunque solo una vez, haber sido terrestre, no parece revocable. ¿Sigo? Sí, dale, Y, seguí. y por Sí. esto nos damos prisa y queremos llevarlo a cabo. Queremos abarcarlo en nuestras sencillas manos, en la mirada más colmada y en el corazón sin palabras. Queremos llegar a hacerlo. ¿A quién dárselo? Preferiblemente conservarlo todo para siempre. Hay a la otra relación. Hay. ¿Qué se lleva uno al otro lado? No el mirar. Lo que aquí hemos aprendido lentamente, ni nada ha ocurrido aquí, nada. Entonces, los dolores, entonces, sobre todo, la pesadumbre, entonces, la larga experiencia del amor, entonces, lo inefable solo, pero luego, bajo las estrellas, ¿qué? Estas son inefables, mejor. Ahí, hasta ahí. Gracias, Magda o Magdalena. Qué lindo que tener dos Magdalenas así. Qué lío. Eh, Bien, pero ven que esto que acabamos de leer se refiere a esto que veníamos diciendo del comentario, es decir, esta relación con lo efímero, y sin embargo darnos cuenta, a mí qué es lo que me pasa, estoy un poquito acelerado, discúlpenme, porque lo que me pasa es que, lo que me pasa es que cuando él habla de que todo nos necesita aquí, que todo nos concierne extrañamente, nosotros los más efímeros, primero que existimos de una vez para siempre, y segundo que en la servidumbre de las cosas, es decir, en el servicio de las cosas, es lo que aprendimos con Eti y Lesum, cuando ella en su escritorio era capaz de grabar, esto lo aprendió muy de Rilke y nosotros lo aprendimos de los dos, es capaz de grabar
de grabar sus emociones más fuertes y lo que más necesita para vivir, lo graba en un objeto frente a su escritorio, mirando hacia afuera, apenas una flor que nacía en medio del infierno. Entonces, esta capacidad de grabar lo más importante de lo efímero en las cosas es una manera de aprender a descubrir la infinitud de su propio ser y de descubrir también que en las cosas las sirve y las enaltece y las glorifica, las transfigura. Bien, vamos a leer un poco más y después les prometo que conversamos. Yo necesitaría una pregunta para Sí, interpretar dale, algo. dale, dale. Él interrumpió en el 2012, Sí, retomó en el 22 o estuvo escribiendo entre esos 10 años. muy buena pregunta. Él la retoma, la retoma en el 2014, pero solamente hasta unos 12 versos. Se lo cuenta Lu en una carta. Después, en el 2022, estoy hablando de la 10ª elegía, ¿no? Después, en el 2022, la completa del todo. En el do- Respecto no, de la 9ª, también la empieza a escribir, pero la escribe casi toda en el 2022. Después. Acuérdense que él tarda 10 años en publicar los cuadernos de Malte y de exorcizar su no posibilidad de vivir, o como si alguien grabara la suma de sus tristezas en una historia y las dejara ahí estampadas y él tomara distancia de esa oscuridad de su propia vida. Y después tarda como 10 años en escribir y completar esta elevación espiritual o esta elevación o esta obra culmen que significa las 10 elegías. Y la 10ª como el culmen de la subida espiralada. Es un ser más maduro, ha cambiado. 10 años es mucho en la vida de alguien. Claro, y ha pasado la Primera Guerra, y la Primera Guerra la pasó, es decir, fuera de su tierra. Es decir, estuvo bien, estuvo movilizado porque esas ridiculeces que son maravillosas, estuvo movilizado 15 días y estaba de archivero y le parecía un horror y tuvo que apelar al sobrino de la sobrina del emperador para que lo liberara de haber sido movilizado. En fin, son esas cosas que nuestro personaje maravilloso también lo hacen un poco, que me perdone, pero que lo hacen un poco así, insignificante en nuestra insignificancia. Dice, más allá de todas las tareas nuevas que se nos proponen, que nos superan, una sola vez, nosotros debemos completar nuestra misión terrestre. Es la irrevocable sentencia, la ley de nuestra servidumbre, de estar atado a las cosas y la condición de nuestra grandeza. Nosotros quisiéramos adherir a la tierra, cumplir nuestra tarea Siempre habla, terrestre, cumplir siempre nuestra habla de tarea la... terrestre de nuestras manos, en nuestra mirada, la de nuestro corazón. Diríamos de otro modo, de acá, de artesanos, artistas y amantes. Esta progresión. Y cuando nosotros pasemos hacia el reino de la muerte, llevaremos con nosotros una parte de esta existencia que fue nuestra aquí, el sufrimiento, la experiencia dolorosa del amor, lo que pesa y lo que permanece indecible. Pero en nuestra vida estelar, no es la vida estelar de los artistas de la tele, ¿no? Es decir, rutilante y así, de las estrellas del show, sino en nuestra vida en las estrellas de verdad, ¿no? Pues está hablando de las estrellas de verdad. En nuestra vida estelar, más allá de ese reino,
No la podríamos llevar con nosotros porque las estrellas son para nosotros indecibles. Nosotros seríamos más bien semejantes al viajero que desde la ladera de la montaña lleva a los hombres un poco de tierra sin ¿No voz. será invisibles? ¿Invisibles? No, indecible. Indecible, indecible. Sí, sí, Indecible. sí, lo dice así. Sí. Eh, pero bueno, uno también lo puede interpretar, pero en el texto era indecible. Nosotros seríamos más bien semejantes al viajero que desde la ladera de la montaña lleva a los hombres un poco de tierra sin voz, una palabra, en lugar de una genciana. Yo pongo ahí flor común, poco común, amarilla y azul. Floración y despliegue de la misma, en los Alpes. Floración y despliegue de la misma tierra. Nosotros tenemos por misión cantar las cosas. Perdón. Pura emanación y creación del hombre, prestarles nuestra voz para decir qué son, sin que ellas mismas lo sepan. Y entonces acá, este texto lo voy a, porque ya lo hemos conversado bastante, del nombrar la utilitaria, las palabras en un sentido utilitario y cuando están cargadas de historia, de sentimiento. Acuérdense que cuando hablamos de siglos de sentimiento que cargan los objetos. Dice en la última frase de ese párrafo, tal vez somos los últimos, tenemos el deber y la responsabilidad de conservar el recuerdo de las verdaderas cosas y sobre todo su valor humano. Y acá viene la estrofa del umbral, ¿no es cierto? Es decir, que pone como un ejemplo, donde habla de los amantes y habla justamente del umbral. Yo pienso en el zaguán, ¿no? Donde nosotros hemos inmortalizado amores. Es decir, ese escalón de piedra, ¿no? Ese sencillo escalón de piedra que atraviesan los amantes delante de ellos, de las generaciones pasadas, después de ellos, las generaciones que lo usarán. Es el bloque duro e inconsciente, seguido por aquellos que lo atravesarán para ir por la vida, por la muerte, por el amor, hacia el destino. Esta piedra se humaniza, participa de la vida del hombre y toma conciencia. En palabras de Etilesún sería su escritorio, sería la flor que ella adivina en medio del horror del campo de concentración. ¿Cómo podría ser para un umbral de cemento? Cuando estamos hablando de los versos, ¿no es cierto? Lo dice, dice, ¿alguien quiere leer la estrofa? Ya que estamos, porque el caminante hasta poca cosa. ¿Cómo podría ser así para un umbral de cemento o No, no, para no. esto? No, 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 Magda, estoy hablando del poema. en el poema. Sí, ¿Querés que lo lea? dale. Dale. Porque el Por- caminante de la ladera, Porque el caminante de la ladera del borde de la montaña no lleva al valle un puñado de tierra, la inefable para todos, sino una palabra conseguida pura, la genciana, amarilla y azul. Estamos tal vez aquí para decir casa, puente, surtidor, puerta, cántaro, árbol frutal, ventana, todo lo más, columna, torre, pero para decir, compréndelo, o para decir así, como ni las mismas cosas nunca en su intimidad pensaron ser. ¿No es la secreta astucia de esta tierra callada que ella apremia a los amantes a que en su sentimiento todas las cosas, sí, todas las cosas se extasíen? Umbral que es para dos amantes que ellos gasten un poco el umbral ya viejo de su puerta, también ellos después de los muchos que les precedieron y antes de los que vendrán después. Poca cosa. ok. Ahora sí, Magda Serrano, lee lo que te querías leer. ¿Cómo podría ser para un umbral? Espera que vuelvo. Ah, ay, vamos, coraje. El umbral
¿Cómo podría ser para un umbral de cemento eso que habías empezado? ¿Cómo podría ser así para un umbral de cemento o para estos productos de máquina que no son más que instrumentos para nosotros y cesan de vivir cuando ellos han terminado de servir? Cuando un instrumento nuevo completara mejor su oficio, nosotros vivimos ahora, perdón, corto, nosotros vivimos ahora en el reino de lo útil, en medio del estruendo de martillos y ruedas. Es un esbozo de elegía que data de 1912. Eso decía entre los martillos, entre las ruedas. Sin embargo, es el corazón el que subsiste como entre los dientes útiles. La lengua queda como un órgano de la alabanza. Yo me acuerdo que cuando lo leí por primera vez me extrañó esta expresión de la lengua. Ok. Bueno, fíjense, sigo leyendo, ya que estamos, sigo leyendo el poema. Aquí es el tiempo de lo decible, aquí su país natal, habla y proclama más que nunca. Van cayendo las cosas, las que podemos vivir, pues lo que las sustituye, desplazándolas, es un hacer sin imagen, un hacer bajo costras que saltan por sí solas, así que la actividad de dentro las rebasa y se delimita de otro modo. Entre los martillos aguanta nuestro corazón, como la lengua entre los dientes, que no obstante, sin embargo, sigue siendo la que celebra. Y entonces les leo esto rápido y así hacemos el comentario. Como inspirado por esta clase de alabanza, el poeta emprende con una seguridad incomparable y precisa la idea que él había desarrollado en la séptima alegría. Él no cantará más las cosas indecibles que el ángel conocía y sentía mucho mejor que él, porque su dominio es justamente el invisible, donde se precipitan los mundos del universo. No, él va a dirigir su alabanza hacia las cosas que han tomado forma en el curso de los tiempos, como el corderero de Roma, no de Roma, sino de Roma, o el alfarero del Nilo, que para el ángel son ya invisibles. Los unos son felices, los otros se lamentan, pero su dolor fue necesario. Porque el hombre creó el violín que ensuma tanta felicidad, que huye, que perece. Todo lo que es hecho de tierra desea volverse imperecedero. Poco importa la naturaleza que el hombre dure poco. Eres capaz de dar vida a lo que muere, transformando, haciendo en su corazón la cosa invisible que no muere más. Como si la tierra le hubiera dirigido esta urgente plegaria. El poeta consciente no necesita para ello la exaltación de la primavera que hizo crecer al pájaro, porque su sangre ya no lo soportaría más. Él adhiere a la tierra infalible, a la muerte ahora familiar y vencedora. Él ha descubierto el sentido de la vida, la infancia que no pasa, el futuro que no muere, y siente brotar en su corazón una superabundancia de vida. Al fin de la novena elegía, Rilke ha descubierto lo que Malte vanamente buscaba, y él ha llevado hasta el fondo. Lo bueno y duro del camino de largos estudios. Esto lo ha conducido a la afirmación de la vida y de la muerte, comprendidos como dos estados complementarios del hombre. Él está finalmente en el centro de la última iniciación, rica de la existencia, de la cual él acaba de tener, de experimentar, de tener la prueba, listo para entrar en el reino de la muerte. ¡Chan! Ahora sí, gente maravillosa, decid lo que deseáis. Tenemos unos
por dónde No, un empezamos. poquito, por eso es mucho, pero un poquito. ¿Por qué? Porque si yo no lo hacía así, no llegábamos acá y tenemos que necesitar una hora para... Está bien. Pero dígame así, algo chiquito que les ha impactado y que ustedes quisieran rescatar. Y cuando uno rescata, apropia. A mí me quedó como la duda de que él dice que si se cumple el mandato se reencarna en algo superior. ¿Él le tiene una idea de reencarnación? Eh, no, es ¿No? decir, no. Él tiene, sí, tiene una idea así de... eh, hay como una especie así de comunicación con los muertos y hay toda una, no me acuerdo, pero vieron, el otro día pasaba, todavía uno pasa por los barrios, pasaba por Victoria y me encontré con una casa que decía, ¿cómo es esto? Eh, que San Basilio no, ¿cómo es este? Los Ah, que los espiritistas. Los espiritistas, claro. Él Sí. tiene él tiene una fase espiritista, ahí está, gracias. Pero no, no de reencarnación, no que nos convertimos en planta o en esto, en otro, sino de comunicación con el otro. En algo superior. Sí, sí, Dice sí, que sí, vas evolucionando si cumplís el mandato y te reencarnás en algo superior, algo claro, así. Por eso me sí, pareció. sí. Y después cuando dice que quedás afuera si no cumplís el mandato, ¿quedás afuera de qué? Y como diciendo, eso es la interpretación de Angelós, ¿no? Es Sí. decir, así que es como, eh, ahora en un ratito te lo digo porque tendría que buscar la frase exacta. Bueno, Pero, yo ahí, bien, mientras busco esto, dice acá, ¿quién más quería decir algo? Mientras busco la frasecita donde aparece esto, porque pregunta Inés. No, A mí algo me- muy simple, muy elemental que me extrañó a lo largo del poema. Él siempre hace una vueltita a la tierra, Ajá. nos revolea con palabras, Sí, 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 a sí, sí, veces estamos bien. cuesta entenderlas, con conceptos, pero este, varias veces marqué, él vuelve a la tierra. Este, es como que le cuesta despegarse, Ujú. necesita ese acercamiento. Sí. Y valora, Está, y está valora entregado, está pero entrando, pero valora su condición terrestre, Magda. mucho, Porque dice mucho. que en la tierra se transforma con las cosas. Claro, ¿viste? Sí, 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 sí. A mí me gusta la relación que tiene con las cosas, con lo Sí. cotidiano, por lo menos lo veo así, y cómo esas cosas imperecederas le da, el hombre le da vida y lo lleva a su corazón. Mm. eh, eso que al final leíamos me pareció muy, muy lindo, cómo eh, dar vida a esas cosas que se mueren, que, bueno, que el hombre finalmente las lleva a su corazón y las hace invisibles, ¿no? Pero me gustó ese vínculo con las cosas cotidianas. a Yo mí creo que también me Que llamó todo la dejamos atención. acá, pero al final nos llevamos todo, porque todo lo llevamos en el corazón. Claro. A mí este, también me llamó la atención eso que decía Magdalena de las cosas, porque es como que para mí las cosas son como sustantivos comunes y para él son como sustantivos propios. Él les da como un concepto superior, ¿no? Y Sí. eso es lo que logra en la poesía, en el verso. Ujú. yo creo que parte de lo que quiere decir es que el hombre a través de sus creaciones, su imaginación y sus inventos a través de la raza humana construye su eternidad.
Imaginemos el principio del ser humano descendiente del mono, por ejemplo. Desde el fuego hasta ahora. Eso construye el hombre su eternidad, creo yo. Es lo que quiso un poco manifestar, ¿no? Ok. A mí me Sí, pegó señora. la frase de Gelos que dice que el poeta da vida a lo que no tiene vida. Creo que es un resumen total, ¿no? Totalmente. Ajá, ajá. Este, Parecería, ¿puedo decir algo? mira, Parecería como no solo que necesita bueno, todo lo que estuvieron diciendo, ¿no? Pero que es inseparable, ¿no? En una parte, como vos dijiste, que existir es irrevocable, también la vida humana y concreta que llevamos es, es inseparable del camino de cada uno espiritual. A mí me gusta esta parte que dice, tierra, ¿no es esto lo que tú quieres, invisible, resurgir en nosotros? ¿No es tu sueño ser algún día invisible? Tierra, invisible, ¿qué es sino transformación la tarea que impones apremiante? No sé, es increíble la unidad que plantea él. Es como decía Magdalena, que siempre vuelve a las cosas porque es el camino que tenemos. ujú, Y también esto a mí muchas veces me hace pensar en estas cosas como lo del escritorio de Eti. eh, un poco en esto se basa también lo que son las reliquias, ¿no? De las personas, como que han dejado en ellas impregnado su espíritu. ¿Puede ser? sí, sí. Sobre todo la marca emocional que tienen los objetos, ¿no? Sí. La marca que si bien siguen siendo efímeros, están transfigurados en nuestro corazón de tal manera que uno le ha puesto una marca invisible a ese objeto material. ¿Sí? Tal, ¿No es cierto? tal cual. Bueno, muy bien. Felicitaciones. Vilma no me dijo nada. Ah, ¿estará? ¿Quién sabe, no? Parece que no, pero toma examen el profe. Pero acá Sí, dice teléfono de Vilma. sí dice, ¿no? Por eso. Sí, sí. Este, bueno, vamos a hacer ahora una cosa. Yo voy a proyectar la décima elegía y nos la vamos a dividir. Y entonces, Ay, dividiéndola, perdón, te puedo hacer una pregunta que en realidad es como una lectura de nuestra espiritualidad, ¿no? ¿Puede mm, ser? sí, dale, a ver. Eh, Bueno, Eso podría ser como para nosotros que creemos en, digamos, en otra dimensión, en otra vida, que Sí, en ese momento, uno estaría mal pensar que es como que en ese lugar, en ese momento, todo lo que vivimos, las cosas materiales, humanas, van a estar presentes de alguna manera, ujú, como que son irrevocablemente parte de nuestra persona, ¿no? De nuestra alma. ¿Es un poco ujú, así? ujú. Y sí, sí, de alguna manera, eh, por eso yo creo que es muy afín con nuestra, a ver, la, la poética espiritual o el modo, el ascenso espiritual, no solo no es contradictorio con nuestro modo cristiano, de Ril que estoy hablando, sino que es afín. Lo que pasa que es contradictorio con, no, no es contradictorio, sino no, Ril que para mí es totalmente incompleto al no llegar a una incompleto y se pierde algo enorme, a mí me gustó, que es un, un diálogo en comunión con un Dios que es un tú y que se hizo un igual para poder caminar al lado nuestro hasta la eternidad. La Esa imagen es espiritualidad. Cristo, pero no solo espiritualidad, sino es el Hijo de Dios encarnado.
que caminó nuestro camino, entregó su vida y nos acompañó, murió por nosotros, resucitó y camina con nosotros hasta la eternidad por la fuerza de su espíritu, esa vivencia de Dios como un tú, como alguien que nos responde como nosotros, porque para nosotros Dios es Jesucristo, está en Jesucristo, Sí, que no lo descubrió. Entonces, pero sí descubrió que en todo ese modo de llegar espiritualmente a un lugar más puro, y lo va, es tremendamente cristiano. Así que en realidad uno podría decir, sí, lo descubrió porque él, fíjense, a mí me hacía gracia el otro día, yo estoy, retomé la novela de Rilke y estoy con Lu y con Rilke y con Rusia oh, y entonces él está escribiendo del libro de las horas y le dice, ¿Dios se enojará con las cosas que yo escribo? No, no, le dice, no, y como porque los dos son irreverentes y los dos le encanta jugar de ateos, es decir, en algún sentido, piensan que son fieles discípulos de Nietzsche o de la época de Nietzsche. Entonces, y dice, ¿y Dios se enojará de las cosas que estoy pensando? No, no, porque el buen Dios no se enoja de estas cosas, ¿no? Es decir, diciendo, son capaces hasta de relativizar su propio ateísmo, ¿no? O su propia, a mí me gusta, aunque no llegan a nombrar, son capaces de relativizar. Ah, la que no dijo nada es Luisa. No, La tengo acá enfrente. estaba Sí. zafando, estaba zafando. No, me encanta cuando decía en la novena una sola vez. Y es la sensación de presente, que la gente vive atada a su interpretación del pasado y lleno de proyectos. Y se le escapa el momento presente. Una sola Perfecto. vez vivimos, un solo momento. Hay que tratar de aprenderlo con sí, H para sí, poder vivir también el futuro, porque si el futuro sí. siempre es como la zanahoria del burro, que siempre está más lejos, nunca la vamos a poder masticar, digamos. Qué gran verdad. Ok, Gracias, Magda. muy bien. Ah, Vilma se desmutó. Vilma, decinos algo, por favor. Estaba buscando dónde lo tengo en la computadora. Se me perdió. Bueno, pero estás ahí. Decinos Sí, algo. estoy, los escucho a todos. Pero decinos algo. A mí no lo ubico mucho en época a este muchacho. ¿A quién? ¿A Rilke? Sí, yo lo creía Ah, más anterior. Y no, no, Rilke. está muy Rilke. cerca. No No, está tan porque se cerca, no. equivocó al decir, no es el año 2022. Ah, Hablaba del año 1922. 2022. Ah, 1922. no, entonces Sí, me equivoqué, eso sí dije. sí, No. Rilke yo muere en lo iba a comentar 1926 eso. y cuando escribe, sí, es 1922. Él termina la 10ª herejía en Claro. 1922. ah. Cuando grita, Bueno, nada, pone. ahí me perdía un poco y decía, pero ¿cómo viene esto? Pero bueno. No. Está bien, pero estás adentro. Sí, estoy atenta. Ah, bien. ¿Y qué? Y decinos algo entonces, porque vos siempre decís cosas interesantes, así que decí algo. No, solo me pareció eh, conmovedor el que el hombre le da a las cosas una eternidad y a su vez se hace él eterno en las cosas. Ok. ¿Ves que era importante, Vilma? ¿Ves que Eh, Vilma siempre es verdad? Hay que, ¿Ves que era hay que pedirle, importante? Y pero cuando nos te mata. veamos, no sabés. Bueno, vamos a repartir. Basta. Leo también me parece que dijo algo. Leo, ¿vos dijiste algo? Sí, que a mí me llamó la atención el hecho Sí. de que dice Angelos que Rilke dio vida a las cosas que no tienen vida. Ah, cierto, sí, lo habías Y dicho. Sí, justamente sí. como decía Luisa, es la
la única manera de vivir el presente, Así darle mismo. vida a las cosas. Si no, pasarían desapercibidas. Así mismo. Bueno, vamos. Nada más que eso. Muchas gracias. Texto de la 10ª herejía. Sí, a mí Ahí, me gusta, a mí me ahí gusta entendí mejor. tenerla. ¿Qué? Perdón. No, Bien. que quería agradecer, Vicente, porque ahí entendí mejor que es afín a nuestra espiritualidad. ¿Por qué es tan afín a nuestra espiritualidad?